Ya con lo de la protesta de Daniliño, ¿procedió o no procedió? Sí, mira, se hizo exhaustivamente una observación de la jugada. Se enviaron todas las imágenes que para nosotros determinaban que no había habido una mala intención, ni un contacto desleal o ni siquiera un contacto fuerte contra el rival de parte de Daniliño. Entonces, sí enviamos esa protesta y ya recibimos también la respuesta que no procede, la protesta que nos estamos metiendo. Los argumentos que se dan es que hubo contacto en la jugada. El fútbol es de contacto, entonces en ese sentido hay cosas que nosotros no compartimos y en este caso no estamos de acuerdo en la resolución de la comisión, aunque finalmente tenemos que respetar esa decisión. Sí vemos que fue una equivocación esa expulsión, porque no hay un golpe ni siquiera, es más, es un tapón el que hace Danilo en esa barrida. Después del tapón, con la inercia de ambos jugadores, hay un contacto que tampoco es una situación ni de riesgo, ni de fuerza desleal o fuerza desmedida como de repente se argumenta. Sí nos sentimos de alguna manera en el partido perjudicados con una expulsión que no existía y ya se cometió un error. Lo que nos extraña es que se vuelva a cometer otro error al no determinar que fue una equivocación o en la distancia en la que el árbitro estaba era demasiado lejos, y en las tomas así se ve. Y si ya hubo una equivocación de apreciación, la aceptamos, porque finalmente los árbitros tienen fracciones de segundos para marcar una jugada, pero lo que sí nos sorprende es que un error se tape con otro error, y para nosotros es un error que mantengan la tarjeta roja en el castigo por la sanción. ¿Y no consideras que es precisamente por el arranque del torneo, la protección en un momento dado del árbitro, de los árbitros, para no empezar a generar desconfianza en cómo pitan? Mira, de un tiempo para acá el cuerpo arbitral sí ha sido duramente criticado, y sinceramente a mí me sorprende que en los programas de televisión esté un exárbitro criticando a los árbitros, y no solamente criticando, sino juzgándolos. Entonces, no creo que sea lo más ético ni lo más leal en esa situación, pero esto determina que la misma comisión y que el mismo cuerpo arbitral esté a la defensiva prácticamente, y eso tristemente a todos pues nos llega a perjudicar en algún momento dado, porque de alguna manera van a proteger a los árbitros. Me parece que es normal que lo hagan, porque son pues como un cuerpo arbitral nada más, ¿no? Y eso determina que al estar a la defensiva, este tipo de situaciones no se le dé el hecho de que ellos digan, bueno, hubo una falta de apreciación, y entonces la tarjeta roja ya no procede en el castigo de un partido, en la sanción. Y al ellos meter tal vez ese argumento, como decir si se equivocó, piensan que no están protegiendo a sus árbitros, pero lógicamente que tiene también su trasfondo en el sentido de decir que hay cosas que no se pueden ocultar y hay cosas que son evidentes, y en este error de apreciación sí hay una situación evidente en la que estaba lejos y en la que no hay un contacto que determine que era tarjeta roja. Adolfo, hablando de dobles errores, ¿tú ves bien que Nacho Ambriz castigue un partido por su cuenta hacia Daniliño? Híjole, eso es algo que tendrían que platicarlo con él. O sea, eso no es un tema que... Están luchando por salvarlo y él lo va a castigar. Eso será un tema que el cuerpo técnico tenga que definir con los propios jugadores. Ese es un tema de vestidor. Y nosotros en ese sentido somos respetuosos, porque la situación de los jugadores y cuerpo técnico solamente en el vestidor se ve. Adolfo, ¿a qué le puedes atribuir a
que la evidencia es muy clara, en donde no hay un contacto, como tú dices, tal cual con mala intención por parte de Danilo, y que la comisión finalmente haya sancionado al jugador? Yo lo atribuyo a que están protegiendo lógicamente la cuestión arbitral. Pero el hecho de que reconozcan que hay una equivocación no quiere decir que estén sacrificando a un árbitro, ni siquiera sancionándolo. Realmente nosotros no pedimos ni una sanción para el árbitro si hubo una equivocación, de ninguna manera. O sea, somos humanos, fue una jugada muy rápida, fue una jugada en la cual tienes que ver en cámara lenta que ni siquiera hay falta. O sea, literalmente ni siquiera hay falta porque es un tapón. La posición del árbitro sí estaba demasiado lejos y eso provoca pues que a golpe de vista decida él que es una plancha que nunca existió y esto es una equivocación normal, porque pues, así como se equivoca un jugador al hacer un gol o al fallar un gol o al hacer un autogol, se puede equivocar un árbitro. O sea, eso no lo estamos discutiendo, eso no es un tema de discusión. Se tomó una decisión y se respeta porque el árbitro sacó una tarjeta roja y ni hablar. Después de que se ve ya detenidamente la jugada, pues te das cuenta que no hay ni siquiera falta. Y ni siquiera una amarilla y menos una roja. Y ahí es en donde creo que el hecho de reconocer por parte de la Comisión Disciplinaria no es de ninguna manera crucificar al arbitraje, de ninguna manera. Simplemente es decir, hubo una equivocación, esa equivocación tuvo su sanción en su momento y hay que reconocer que ahora se puede quitar la sanción de un partido de suspensión porque no ameritaba una tarjeta roja, nada más. ¿Esta decisión empaña la transparencia del arbitraje, Adolfo? Mira, como voy a repetir, hay un ataque hacia los árbitros impresionante, como antes no lo había habido. Y eso realmente implica que se cierren filas en la comisión del arbitraje, igual que en la comisión disciplinaria. Entonces se van a cerrar filas. ¿Por qué? Pues porque son objeto muchas veces de comentarios incluso hasta de calificativos en los programas de televisión, en donde cada uno decide qué calificación tiene cada árbitro. Entonces todo ese tipo de cosas ha ocasionado que su círculo lo esté encerrando y estén cerrando filas al grado de no permitir que nadie se meta con la cuestión arbitral. Y yo estoy de acuerdo en que no debería ser así, porque se les ha criticado de más. Entonces ya cada vez que sale un árbitro, solamente está esperando que se equivoquen para criticarles más y para crucificarles. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque somos seres humanos y nos equivocamos. En lo que sí creo que hay una situación de equivocación es en donde no se tenga la apertura para, con las evidencias, reconocer que hubo una equivocación. O sea, nada más. Todos nos equivocamos. Y el hecho de reconocer que una equivocación no te hace menos. Al contrario, te exalta en el trabajo que debes tener para saber cuándo haces bien las cosas, cuándo las haces regular y cuándo no las haces bien. Pero eso es parte de la vida. Así es. Adolfo, al margen de lo que comentabas que ocurre en los medios de comunicación, también ya es tiempo de que la comisión de arbitraje deje de ser intocable para los mismos miembros o los afiliados a la federación. No pueden criticarlos, no puede haber un técnico que se queje, un jugador que se queje, un directivo que se queje, porque pareciera de repente que después hay represalias, ¿no? También tendría que haber esa apertura. Sí, y tristemente es una situación que en algún momento dado nos tocó vivir a nosotros. Hemos tenido acercamientos y pláticas con gente de la comisión disciplinaria y la comisión de árbitros también, y hemos tratado de llevar como tiene que ser una buena relación después de todo lo que en algún momento dado pasó. Sí creo que tendría que haber mucho más comunicación y más apertura en ese sentido, pero finalmente volvemos a lo mismo, a que es una situación en la cual existe tanta controversia que difícilmente se puede llegar en ocasiones a una línea en la cual todos de alguna manera seamos escuchados. Y es cierto, o sea, muchas veces llega a haber en este caso una decisión unilateral. Y esa, en muchas ocasiones como en esta, nosotros sí nos vemos perjudicados
no en la decisión que se tomó en la expulsión, aunque en su momento hayamos sido perjudicados y hayamos terminado con 10 hombres y tengamos un jugador menos en la cancha. Pero eso es parte del fútbol, eso no lo criticamos. Pero sí en la situación en la que se tengan que tomar decisiones únicamente por parte de la comisión disciplinaria, al grado de que la evidencia para ellos no exista. ¿No tiene también mucho que ver la juventud que hay casi en exceso ya en esta nueva generación de árbitros? ¿Están agarrando? No, yo creo que en ese sentido es muy bueno que estén llegando árbitros jóvenes, que esté renovándose toda la situación de arbitraje y que todo este tipo de situaciones haga que el fútbol, que cada vez es más rápido y que cada vez es más complicado, tenga gente que venga con una mentalidad diferente. Me parece a mí que es extraordinario. Lo que en algún momento dado, por supuesto, no tendría que pasar es que este tipo de decisiones no es la primera vez que metemos una controversia. Y te puedo decir que en todas las que hemos metido, aún con argumentos, no hemos ganado ninguna. ¿Cuántas más o menos? De entrada puedo decirte que unas 4 o 5 ocasiones desde que estamos acá. ¿Cómo los deja eso, Adolfo, de que siempre han metido controversias y no les dan no han Pues mira, aceptado? realmente nos preocupa principalmente porque sí hemos visto en otras ocasiones que a otros equipos y a otros jugadores teniendo argumentos en las imágenes, sí se les quiten a otros algunas tarjetas o algunas suspensiones y a otros no. Y más, como voy a repetir, ya con los argumentos que hemos dado en cuanto a imágenes se refiere. Entonces, sí realmente nos sorprende que con la evidencia que existe no tengamos una respuesta, ni siquiera pensar en favorable, O sea, no es una respuesta favorable, es simplemente una respuesta justa. ¿Siguen pesando algunas camisetas en el fútbol mexicano? Y yo creo que en esa situación es normal también que haya diferencias en el peso de las camisetas, eso me queda muy claro. O sea, no solamente puede pesar en el aspecto de una controversia, sino en el mismo partido. O sea, el mismo partido, alguna jugada muy dudosa o alguna situación complicada sí llega a pesar la situación de las camisetas. No con esto quiero decir que hay favoritismos, no, de ninguna manera, que mis palabras no se confundan en ese sentido. Simplemente estoy diciendo que si hay ocasiones en las que las mismas instituciones determinan que en una paridad de decisión se le vea favorecido en algún momento dado a otro equipo. Adolfo, ¿no los desmotiva que obviamente de 3, 4, 5 que han intentado pues, no han sentido favorecidos? ¿Qué pueden hacer o cómo los dejan? No, mira, realmente tenemos que seguir en la línea que hemos estado, respetar por supuesto una decisión, aunque no estemos de acuerdo en esa decisión, pero vamos a seguir nosotros trabajando y seguir sabiendo que cuando haya una situación de que haya que protestarla, la vamos a seguir haciendo, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos los argumentos para hacerlo. Y en esa situación, refiriéndonos a la cuestión de equivocaciones, pues hay equivocaciones que de repente te favorecen y otras que no, porque el árbitro ve una situación dentro de la cancha en un partido. Pero fuera de ello, sí clamar de alguna manera a que se vea los argumentos que estamos nosotros presentando, en los cuales realmente son evidentes, ¿no? Y si en este caso se manifiesta de que hay un contacto después de que hay el tapón, pues es normal que haya un contacto. Y si ese contacto determina una suspensión, es ahí en donde nosotros no lo compartimos, ¿no? ¿Dónde fue esta protección a los árbitros de ratificar o cubrir los errores humanos que pueden